capítulo 5, que se llama Investigación basada en datos, métodos descriptivos. Entonces, este capítulo lo vamos a dividir en varios ítems. El primero, población y muestra. Después veremos las características de una población, que veremos que pueden ser variables y atributos. Veremos lo que son las frecuencias de una muestra, las tablas de frecuencia. Veremos la representación gráfica de los datos y veremos las medidas asociadas a una distribución de frecuencias. Medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de forma. Es decir, nosotros cuando vamos a estudiar una población, normalmente tomaremos una muestra, esa muestra la representaremos en una tabla de frecuencias. Esa tabla de frecuencias la podemos representar con unas gráficas dependiendo de el interés que tengamos, y las medidas asociadas a esa gráfica pueden ser la medida de tendencia central, que es media, media, moda, mediana, las de dispersión, recorrido, varianza, desviación típica, etcétera, y la de forma, el coeficiente de kurtosis y todas esas cosas. Todo esto algunos sonarán y vamos a irlo viendo poquito a poco. Vamos a empezar por población y muestra. ¿Cuál es el objetivo de las estadísticas? Pues el estudio de poblaciones, es decir, el estudio de conjuntos de personas o cosas, y en general elementos con alguna característica común a todos ellos, que hacen que los podamos considerar un conjunto diferenciado del resto del universo. Es decir, cuando estamos estudiando una población tenemos que tenerla definida de tal manera que no tengamos dudas si un elemento es o no es de la población. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. ¿Qué elementos pertenecen a la población que estoy estudiando y qué elementos no pertenecen a la población que estoy estudiando? Lo que intentaremos hacer es observar el comportamiento individual de todos y cada uno de los individuos de la población, y en función de ese comportamiento, respecto a lo que esté analizando, obtendré o extrapolaré conclusiones o leyes generales de comportamiento promedio de la población. Es decir, estudiando todos y cada uno de los elementos de la población, voy a obtener leyes generales de comportamiento promedio. Pues la altura media de los alumnos de la escuela de Almadén es de 1,78, ¿vale? Pero para esto que estoy diciendo tendría que analizar todos y cada uno de los elementos de la población, lo cual muchas veces no es posible por algunos de los motivos que vamos a enumerar a continuación. Primero, porque la población es muy intensa, es muy extensa, es una población muy grande y nos llevaría muchísimo tiempo analizar todos y cada uno de los elementos de dicha población. Pues imaginaos, yo qué sé, que la altura media de los habitantes de la provincia de Ciudad Real. Pues evidentemente, si tuviéramos que medir a todos los habitantes de la provincia de Ciudad Real, pues sería una cosa que nos llevaría mucho tiempo. También nos llevaría dinero, pero no mucho en ese caso, pero cuando el coste de obtener información de la población es muy elevado, tampoco podemos analizar todos y cada uno de los elementos de la población. Pues yo qué sé, imaginaos que estamos analizando la presencia o no de metástasis en la población de Ciudad Real, de los habitantes de Ciudad Real, y necesitamos para ello hacerle un tag a cada uno de los habitantes de Ciudad Real. Pues aparte de ser una población muy extensa y que llevaría mucho tiempo, la prueba o lo que le hacemos a cada individuo sería muy costoso, con lo cual el examen general de toda la población sería muy costoso. También cuando el análisis que hacemos a cada individuo destruye al individuo. Por ejemplo, imaginaos que mi población es un camión de fusibles que ha venido para una fábrica de aparatos informáticos. Y quiero asegurarme que los fusibles funden antes de los 2 amperios. Pues la prueba está clara, empezar a meterle de forma medida más y más y más intensidad hasta que funde. Y entonces apuntar la intensidad a la que ha fundido. Destrozo el individuo. Si analizara todos los fusibles que tengo en el camión, pues cuando acabara tenía que pedir otro camión porque no tendría ninguno, lo habría roto todo. Ahí pongo un ejemplo que si queremos ver la resistencia a tracción de una barra de trasero para armar hormigón, pues lo mismo.
Eso se hace rompiendo la barra. Y otra situación en la que no podemos analizar todo y cada uno de los individuos de la población que queremos estudiar es cuando esa población todavía no existe. Por ejemplo, cuando he diseñado una máquina que va a fabricar X piezas o de acero o de lo que sea y todavía no está funcionando. Entonces, tampoco puedo estudiar los individuos, todo y cada uno de los individuos que va a fabricar esa máquina. En cualquiera de estas situaciones, como vemos, no podemos analizar todos y cada uno de los elementos de la población. ¿Y a qué tenemos que recurrir? Pues tenemos que recurrir a tomar una muestra. Es decir, como aquí aparece. ¿Veis? Que aquí aparece, tenemos una población de la cual vamos a seleccionar una muestra. Entonces, del análisis de todos y cada uno de los elementos de esa muestra, voy a obtener, obtener leyes muestrales que podré elevar a leyes generales o poblacionales con determinadas limitaciones que veremos en el capítulo posterior. Estas limitaciones o esta forma de operar nos lo darán los métodos de inferencia estadística. Es decir, nosotros ahora no puedo analizar toda la población, tengo que tomar una muestra. Analizo esa muestra y de los resultados de esa muestra infiero resultados sobre la población. Estoy estudiando la altura media de los habitantes de los alumnos de la escuela y tomo una muestra de 30 alumnos, los mido y me sale que la media de la altura de los elementos de esa muestra es de 1,80. Bueno, pues con ciertas precauciones podría decir que la media de los alumnos de la escuela es de 180. O también podría decir que la media de los alumnos de la escuela está comprendida en el intervalo 1,78-1,82 con un nivel de confianza del 93%, del 95%. Todo eso no lo permitirá hacer los métodos de inferencia estadística que veremos en los métodos inferenciales que vamos a ver en el siguiente capítulo, que serán inferenciales paramétricos o inferenciales no paramétricos. Muy bien. ¿Y esto de tomar la muestra tiene alguna historia o se toman las muestras de cualquier forma? Pues aquí es donde está el kit de los estudios estadísticos. Si fallamos tomando la muestra, cualquier cosa que hagamos después sobre esa muestra está mal. Las conclusiones que saquemos de esa muestra y que elevemos a conclusiones de la población no serán correctas, serán erróneas. La muestra tiene que ser representativa de la población, tiene que representarla. Y si no, pues cualquier estudio que hagamos sobre la muestra no servirá para nada. Y la única forma de que una muestra sea representativa de la población es que esa muestra sea elegida al azar. Que todos los miembros de la población hayan tenido la misma probabilidad de ingresar en la muestra. En el momento en que todos los miembros de la población no tengan las mismas oportunidades de ingresar en la muestra, esa muestra no es aleatoria. Se dirá que esa muestra tiene sesgo y no se deben de utilizar muestras sesgadas. Un ejemplo de muestra sesgada. Pues imaginaos que con el objetivo de analizar la altura media de los alumnos de la escuela, voy a tomar una muestra y me dicen conserje que hay unos alumnos practicando baloncesto en el gimnasio de la escuela. Digo, pues voy a medirlo y saco su media y más o menos será la media de los alumnos de la escuela. Me voy, mido a los alumnos que están jugando al baloncesto y me sale que la media de los 12 o 13 alumnos que están jugando al baloncesto es de 1,87. Digo, bueno, pues la media de los alumnos de la escuela será alrededor de 1,87. ¿Veis? Esa muestra no ha sido aleatoria. No todos los alumnos de la escuela han tenido oportunidad de ser elegidos. Por tanto, no representa a la escuela. De hecho, tiene sesgo, está sesgada, esos alumnos miden más de lo normal, porque normalmente los alumnos que practican baloncesto
son más altos de lo normal. Hay grandes cantadas en la historia, como siempre a la estadística se les ha ridiculizado diciendo que la estadística es la ciencia, que si el vecino tiene 2 coches y tú no tienes ninguno, ambos tenéis un coche. Eso ya veremos que es falso, pero en fin, siempre se ha dicho eso de la estadística. Entonces, cuando empezaron las democracias y las elecciones, un objetivo, y empezó a desarrollarse la estadística un poco posteriormente, uno de los objetivos fue adivinar los resultados electorales, como los sondeos que hay ahora. Entonces, en Estados Unidos, sabéis que después de muchas luchas internas entre el Partido Republicano y el Demócrata, al final presentan a presidente un único candidato del Partido Republicano y un único candidato del Partido Demócrata, y ambos se disputan la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, pues para prestigiar a la estadística se decidió hacer un sondeo electoral y predecir quién iba a ganar. Hicieron un sondeo electoral con un universo enorme. No sé si utilizaron 250.000 personas, una barbaridad, mediante entrevistas telefónicas. Estos serían los años 1900 y pico, antes de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues resultó que mayoritariamente ganaba el candidato demócrata. Acordaos que allí el candidato demócrata es más de izquierda, el candidato republicano es más de derecha. Salió en el sondeo que iba a ganar el candidato demócrata por goleada. Y resulta que en las elecciones ganó el candidato republicano por goleada. Con lo cual fue un escándalo para los estadísticos que montaron el esto. ¿Qué pasó ahí? Pues en aquella época el teléfono no era una cosa que estuviera implantada en la mayoría de los hogares. En aquella época el teléfono, ¿quién lo tenía? Las clases pudientes. Las clases pudientes, ¿a quién votan? Normalmente votan a la derecha, votaban a los republicanos. Por eso salió en el sondeo que iba a ganar mayoritariamente el candidato, eh, eh, perdón, al revés, salió que iba a ganar el candidato republicano y ganó el demócrata. Por eso salió en el sondeo que iba a ganar el candidato republicano y sin embargo ganó el candidato demócrata. ¿Por qué pasó eso? Porque la muestra estaba sesgada. La mayoría de los votantes demócratas no tuvieron oportunidad de entrar en la muestra por el simple hecho de que no tenían teléfono. Y eso pasa mucho todavía. Ahora mismo se hacen sondeos telefónicos pensando que la mayoría ya tiene teléfono y se siguen utilizando los teléfonos fijos. Eso ya tiene sesgo porque dependiendo de la hora a la que llames a la casa, por ejemplo, si llamas a las casas entre las 9 y las 2 de la mañana, de la mediodía, pues el sesgo que estás teniendo es que estás analizando a gente que no está trabajando. Crees que estás analizando a toda la población y te están contestando al teléfono gente que no está trabajando. Normalmente, cuando se toma una muestra, se hace un cálculo previo del tamaño de la muestra. Imaginaos que nos sale 100. Bueno, pues se intenta conseguir esos 100. Pero como se sabe que que van a fallar algunos, pues lo que se hace es que se sortean 20 en reserva, para si faltan algunos, meter uno de la reserva. Pues eso también hay que evitarlo. Hay que evitar siempre meter gente de la reserva, porque puede provocar sesgos en la muestra definitiva. El que os estoy diciendo. Resulta que tú llamas a los teléfonos fijos y te contestan 90 y 10 no te contestan. 10 no te contestan porque no hay nadie en casa o porque no han querido contestar. Bueno, porque no hay nadie en casa. Y tiras de la reserva. Llamas al primer reserva y no te contestan. Llamas al segundo, te contestan. Y así consigue la muestra de 100, utilizando parte de la reserva. Pues ahí puedes haber también incluido en que
los que no están en casa puede ser también que estén trabajando y por eso no estaban en casa. Y estás metiendo gente que a lo mejor son más pensionistas de lo normal en la muestra. Hay que tener mucho cuidado. Relajamiento, cualquier relajamiento en la forma de seleccionar la muestra puede causar que esa muestra no sea representativa de la población y por tanto no, no, no llegue, no, los estudios que se hagan con ella, pues no sirvan para la población. Los sondeos electorales, hay que ver lo que fallan, ¿verdad? ¿Por qué fallan? Buf, porque ahí hay un montón de condicionantes para que la muestra no sea representativa de la población. Primero, porque mentimos. O sea, imagínate que en un pueblo, aquí en Almadén, por ejemplo, viene a hacer una encuesta y se pone a hacer la encuesta a alguien que yo sé que es de izquierda. Me pregunta, ¿a quién va a votar? Al PSOE. ¿A qué voy a decirle a este tío si voy a votar al PP o a Ciudadanos? De votar al PSOE se pone más contento. ¿Mm? Otra cosa que hay es el cambio de opinión. Voy a votar al PSOE. Mañana digo, no, pues no, voy a votar al PP. Entre la encuesta y la elección. Otra cosa es que las propias encuestas disturban la intención de voto de los votantes. Salen encuestas que va a ganar el PSOE, por ejemplo, o que va a ganar el PP, y yo que no tenía claro si iba a ir a votar o no, pero como está ganando el PP en todas las encuestas, a lo mejor no quiero que gane la derecha, pues voto. Y eso también altera el resultado de la encuesta. Como veis, son mucho más difíciles los sondeos electorales. Por eso se habla del recocido o el cocinado de los datos, que lo habéis oído hablar, el cocinado de los datos. Ese cocinado las técnicas de ese cocinado son a veces secretas y cada empresa de sondeo utiliza unas técnicas determinadas, pues intentando minimizar estos efectos que os estoy diciendo, el efecto de que mienten, el efecto del cambio de opinión, el efecto de resurgir de votos que iba a estar, de votos que no se iba a emitir y que se puede emitir como consecuencia de unos resultados que de encuestas que se van publicando, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso las diferencias tan bestiales, digamos, entre una encuesta que saca el país y una encuesta que saca el mundo, por ejemplo, porque utilizan empresas diferentes y utilizan y los cocinados son diferentes. Bueno, ¿y qué podemos hacer para conseguir muestras no sesgadas, muestras aleatorias que representen al total de la población? Pues para eso están los métodos de muestreo, que lo que intentan todos es conseguir una muestra aleatoria de una población, se seleccionan a unos individuos, se extraen de ella y se analiza la característica que yo quiero analizar en esos individuos. Pero esa muestra tiene que ser aleatoria. Para eso están los métodos de muestreo. Hay muchos. Los métodos de muestreo en el grado de estadística es una asignatura. Quizá muestreo 1 y muestreo 2. Pero nosotros, para nuestros objetivos, vamos a ver 4 métodos de muestreo. El muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio sistemático, muestreo aleatorio estratificado y el muestreo aleatorio por conglomerado o áreas. Que el muestreo aleatorio simple es el más intuitivo de todos. ¿Qué se hace? Se enumera a todos los miembros de la población y se sortea mediante un procedimiento aleatorio, bolas o la Excel o cualquier cosa, el número de elementos que queremos que intervengan en la muestra. Imaginaos que está en la población 12 individuos y quiero una muestra de 4. Pues sorteo y en el sorteo resulta que ha salido el 2, el 5, el 8 y el 10. El 2, el 5, el 8 y el 10. Bueno, pues ya tenemos una muestra aleatoria. ¿Veis? Todos los individuos han tenido la misma probabilidad de entrar en la muestra. Así está. Ojo con esto, porque cuando viene un camión de fusibles o de otras cosas,
Normalmente esos fusibles traen una numeración y un número de referencia, por lo menos las cajas. Y lo que privaría sería hacer eso. Pues, ¿de dónde hasta dónde traen los números de este camión? De tal a tal. Pues sortear y elegir unas cajas determinadas o unos fusibles determinados. No, no hagáis lo de ir y coger de la parte de atrás del camión 2 o 3 cajas, porque en los fusibles no sé, pero hay una cosa que es encarar las poblaciones o encarar las muestras de forma que las partes más accesibles tengan los mejores elementos de la población. Lo veis en Mercadona y en los mercados. En los mercados veis un maravilloso montón de tomates que da gusto verlo, unos brillos, una tersura, y le pedís 2 kilos de tomate, os los sirven y cuando llegáis a casa y los vais a lavar, pero leche, si estos tomates no se parecen a los que yo he visto en el montón, ese montón estaba encarado, que se dice, es decir, los mejores elementos de la población, que sería el montón de tomates, estaban puestos estaban en las zonas más accesibles y visibles de la población. Bueno, de esta manera, con el muestreo aleatorio simple, seguro que sostiene una población, una muestra aleatoria y todos los individuos tienen la misma probabilidad de entrar en ella. Cuando no sabemos muy bien el número de elementos de la población, pues lo que decidimos es qué porcentaje de ellos vamos a muestrear. Y por ejemplo, en este caso, si vamos a muestrear un 33% de la población, es decir, uno de cada 3 elementos, pues lo que hacemos es sorteamos un número entre el 1 y el 3. Y si sale el 2, pues muestreamos al 2 y 3, 5 y 3, 8 y 3, 11 y así sucesivamente. Este es el sistema de muestreo que tienen, por ejemplo, las encuestas que hacen a la entrada de grandes almacenes. ¿Habéis visto vosotros que vais a entrar al Corte Inglés o vais a entrar en Carrefour o en alguna cosa de esta? Y a veces hay allí en la entrada 2 o 3 encuestadores y veis que un señor que iba 2 o 3 posiciones por delante de vosotros, le retiran de la fila y se ponen a hablar con él. Seguís pasando y a vosotros no os dicen nada y a lo mejor un señor que hay 2 o 3 posiciones más atrás de vosotros, le retiran también. Y decís vosotros, anda, pues eso lo encuestan y a nosotros no. ¿Por qué será? Pues es porque están haciendo un muestreo aleatorio sistemático. Han dicho que tienen que muestrear uno de cada 10 personas y lo que sacan a una, cuentan 10, sacan a otra, cuentan 10, sacan a otra. Y así es el muestreo aleatorio sistemático. Evidentemente, todas las personas de la población, en este caso sería, por ejemplo, población que han ingresado en Carrefour entre las 4 y las 8 de la tarde de un martes, pues todas las personas han tenido la misma oportunidad de entrar en la muestra, luego la muestra es una muestra aleatoria. Otro método es el método aleatorio estratificado. El método aleatorio estratificado pues, consiste en lo mismo, en obtener muestras aleatorias, pero con el objeto de optimizar recursos, a veces la población se divide en estratos. ¿Estratos qué quiere decir? Partes de la población homogéneas respecto de una característica. Imaginaos que quiero hacer, que quiero, que quiero ver el nivel, sí, la cantidad de gasto semanal o mensual que tiene una familia de Almadén. Puedo coger y numerar a todas las familias de Almadén del 1 al 1000, por ejemplo, que serán más o menos o 1500 las familias que haya, y elegir al azar pues 100, 200 familias. Preguntarle, esperando que no me mientan, el gasto mensual que tienen y ya está. Bueno, pues ahora hago el estudio. Pero, fijaos, me va a costar lo mismo. Imaginaos que por alguna razón, porque Hacienda me lo permite, por alguna razón yo puedo dividir a esa familia según sus ingresos. Ingresos bajos, ingresos medios bajos, medios altos, ingresos altos. Entonces me interesaría tomar muestras de esos 100 individuos que voy a muestrear, pues me interesaría saber
cuáles son de ingresos bajos, no, cuáles son familias de ingresos bajos medios, medios altos y altos. Entonces lo que hago es precisamente eso, estratifico a la población en función de sus ingresos. Y digo, ¿cuántas familias tienen ingresos bajos? Pues ¿cuántas familias tienen ingresos bajos? Un 20%, un 10%. ¿Cuántas familias tienen ingresos medio bajos? Un 30%. Medio alto, un 50%. ¿Y cuántas tienen ingresos altos? Un 10%. Bueno, un 50 no, un 40%. Y altos, 70, 80, un 20%. Es decir, que he hecho un estudio y he llegado a la conclusión de que el 10% de las familias tienen ingresos bajos, el 30% medio bajos, el 40% medio altos y el 20% altos. Vale, pues entonces voy a tomar una muestra de 100 elementos. Pues en esa muestra tienen que estar las mismas proporciones de familias que hay en la población general, porque si no, sería una muestra sesgada. Pues en esa muestra, si el 20%, si el 10% eran familias con ingresos bajos, de esas familias tengo que tomar, si quiero 100 elementos totales, 100 elementos en la muestra totales, de esas familias tengo que tomar 10 elementos, seleccionar 10 familias. De las de medio, de las de medio bajo, era el 30% de las familias, pues tengo que seleccionar 30 familias. Medio alto era el 40, tengo que seleccionar 40 familias. Y altos, 20%, 20 familias. Si en vez de 100 quisiera 200, pues el doble, 20, 60, 80 y 40. Pero que siempre los porcentajes se mantuvieran en la muestra lo mismo que en la población. Ahora, una vez que había seleccionado, había clasificado esa familia, tengo que seleccionarla al azar mediante un muestreo aleatorio simple. Las número y al azar extraigo pues las 10 que tenía que sacar aquí, las 30 aquí, las 40 aquí y las 20 aquí. Con lo cual tengo una muestra de 100 familias de Almadén seleccionadas al azar y puedo hacer un estudio global de esas 100 familias. Calculo la media de gastos, ¿eh? Y punto. Pero también con la misma muestra y sin mayor consumo de recursos, puedo ver la media de gastos de las familias con bajos ingresos, la media de gastos de la familia con ingresos medios bajos, media de gastos de la familia con ingresos medios altos y media de gastos de la familia con ingresos altos. Y he utilizado una sola muestra. ¿Veis? Este es el muestreo aleatorio estratificado. Trata de optimizar recursos. La otra forma es el muestreo aleatorio por conglomerado o área. En este caso es cuando se utiliza mucho cuando se quiere muestrear una población que está extendida en una superficie muy grande. Lo que se hace es que se divide esa superficie en zonas más o menos homogéneas y se sortea con más o menos la misma cantidad de población o de elementos y se sortean esas zonas. ¿Veis? Aquí he dividido la población en esta cuadrícula, donde más o menos hay más o menos el mismo número de elementos dentro de ella. Y ahora, para no tardar mucho, lo que hago es sorteo 5 zonas al azar, mediante un muestreo aleatorio simple. Sorteo 5 zonas al azar y selecciono los elementos que estén incluidos en esa zona. Bien, puedo seleccionar todos los elementos o bien puedo hacer un muestreo aleatorio simple a cada uno de esos elementos. En cada uno de esos elementos seleccionaré el mismo número de elementos, porque los cuadrados estos, las divisiones que hago, los conglomerados o las áreas van a ser más o menos del mismo número de elementos, aunque aquí parece que estos tienen menos. ¿Vale? Bien, pues esos son los 4 métodos más extendidos, los 4 sistemas de muestreo más extendidos que se utilizan. Luego hay refinamientos de estos métodos y, bueno, pues lo que hemos dicho. Muy bien, pero cuando estudio una población a través de una muestra,
o si la información es pequeña, toda la población, no me estasio mirando la población. Lo que hago es estudiar una característica de los individuos de esa población. El peso, la altura, el color de los ojos, si estamos en minas, pues la, la ley del yacimiento, etcétera. Algo, alguna característica. Bien, pues esas características eh, se llaman variables y las variables pueden ser cuantitativas, que son cuando se pueden medir, y cualitativas cuando no se pueden medir. Cuantitativas, pues por ejemplo el pH de una disolución, número de perdigones que hay en un cartucho de tiro al plato. Número de naranjas que hay en una bolsa de naranjas de 1 kilo, etcétera. Pues que se pueden medir. Las otras, las características que analizamos que no se pueden medir son las cualitativas, que también se llaman atributos. Pueden ser el color de ojos, eh, si es o no es correcto, etcétera. Donde no podemos dar una medida, sino decir que tiene determinada cualidad o no. Normalmente cada vez va habiendo más variables cuantitativas y menos cualitativas porque cada vez se va desarrollando más las técnicas de medida. El color de ojo, a lo mejor llegará el momento en que se pueda dar con 3 coordenadas de verde, rojo y amarillo. Y te clavan el color de los ojos y ya sería una medida, una variable cuantitativa, pero mientras que no, la vamos a considerar cualitativa. Resumiendo esta tabla, nos dice que las características que podemos estudiar en los individuos de una población pueden ser medibles, es decir, variables cuantitativas, y tomarán distintos valores, la altura 1,80, 1,70, etcétera, o que no puedan ser medidas como variables cualitativas o atributos, y tomará cada una de ellas diferentes modalidades. Color de ojo, rojo, azul, castaño, verdes, negros, color de pelo, rubio, moreno, etcétera. Las variables cuantitativas, las que podemos medir, pues pueden ser de dos tipos. Y eso es muy importante que sepamos diferenciarlas porque los métodos de estudio luego van a ser particulares para cada uno de los tipos. Entonces, variables cuantitativas discretas y variables cuantitativas continuas. Variables cuantitativas discretas son aquellas que solo pueden tomar unos valores concretos y no valores intermedios entre esos valores. Por ejemplo, el número de naranjas en una red de 3 kilos. Pues o son 12 naranjas o son 13, pero no son 12,728 naranjas. Eso es una variable discreta. Variable continua, la altura de un individuo, que puede ser 1,80, 1,82, pero entre 1,80 y 1,82 puede haber infinitas posibilidades dependiendo de la precisión el número de decimales que utilicemos en el aparato de medida. Esas son variables continuas, pH, coeficiente intelectual, la ley de un yacimiento, la resistencia a compresión del hormigón, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas son variables aleatorias, variables continuas. Bien, en las variables, un dato importante en las variables continuas es el recorrido, que es el campo de variación que ha tenido una variable en una muestra, que es el valor mayor que ha aparecido en la muestra menos el valor menor de la muestra. Podemos decir, hemos tomado una muestra de 100 individuos en la escuela de Almadén que ha tenido un recorrido de 10 centímetros. Pues eso quiere decir que entre el que ha medido más y el que ha medido menos había 10 centímetros de diferencia. Esto nos da una idea muy rápida de la homogeneidad de la muestra. Si nos dice que el recorrido es de 10 centímetros y en otra ocasión nos dicen que el recorrido es de 30 centímetros, pues quiere decir que la primera muestra los alumnos seleccionados eran mucho más parecidos. Solamente se diferencian entre el mayor y el menor 10 centímetros. En la otra eran muy diferentes porque se diferenciaban 30 centímetros entre el mayor y el menor. ¿Veis? El recorrido, siendo una medida rápida de calcular, nos aporta bastante información. Bueno, pues vamos al lío. Vamos a ver cómo trabajamos con muestras. Entonces,
vamos a ver qué es la frecuencia y cómo se resume la información de una muestra en tablas de frecuencia, que lo que intentan es hacer más amigable una muestra y que nosotros tengamos, mirando la tabla, una idea de la estructura de la muestra que no tendríamos si vemos 200 elementos de 200 datos de pH, por ejemplo, de una muestra de materiales que se han tomado en una campaña de muestreo. Bueno, vamos a poner un ejemplo que es como mejor se explica esto. Vamos a suponer que estamos interesados en estudiar el número de fósforos de cerillas que meten en una caja un determinado fabricante. Entonces hemos tomado al azar 20 cajas de fósforos de ese fabricante y hemos contado el número de fósforo que tiene cada caja. Lo hemos ordenado de menor a mayor y había 4 cajas que tenían 48 fósforos, 2 cajas que tenían 49, etcétera. Bien, pues para formar una tabla de frecuencia, lo primero que tenemos que poner es la primera columna que la llamamos X sub I, que sería los valores que han aparecido, los valores distintos de la variable que estoy estudiando. Recordar, estoy estudiando la variable número de fósforos en la caja de cerillas, que sería una variable cuantitativa discreta, porque no puede haber 48,3 fósforos. Y entonces lo que hago es que pongo los distintos valores de esa variable aparecidos en la muestra en la primera columna. Los llamo X sub Y. ¿Por qué? Porque este sería el X1, el X2, el X3, el X4 o el X5. O para otros autores X0, X1, X2, X3 y X4. Pero bueno, eso a nosotros nos da prácticamente igual. La siguiente columna la llamamos la columna de frecuencia absoluta y la representamos por N sub I. Y es el número de veces que ha aparecido en la muestra cada uno de los valores que hemos puesto en la primera columna. Es decir, cada uno de los valores distintos que aparecen en la muestra. Si vemos la muestra, el 48 había 4 cajas con 48 fósforos, 2 cajas con 49 fósforos, 3 cajas con 50 fósforos, 3 con 51 y 8 con 52. La suma de el número de el número de veces que se repite cada uno de estos datos tiene que ser igual al total de elementos de la muestra, claramente, ¿verdad? Bien, pero imaginad que otro compañero ha hecho otro estudio de la misma empresa, de otra empresa, con 40 cajas de fósforo. Y le pregunto, oye, ¿qué resultado te ha dado a ti? A ver, pues a mí de 47 me han salido 2, de 48 me han salido 5, de 49 me han salido 4, de 50 me han salido 7, de 51 me han salido 5, en fin. ¿Puedo llegar a alguna conclusión con esos datos que me está diciendo? Pues no. ¿Por qué? Porque su muestra era de 40 y la mía era de 20. Con lo cual, estas frecuencias absolutas me cuesta mucho compararlas con aquellas. Para que eso no ocurra, ¿qué es lo que se hace? Se calcula el número de veces que ha salido el 48, pero en tantos por ciento. ¿Para qué? Para que pueda comparar yo con mi resultado de mi muestra de 20 cajas con los resultados de la muestra del otro compañero con 40. Porque ya vamos a hablar del porcentaje de cajas que tienen ese número de fósforos, no del número de cajas. Eso se llama frecuencia relativa. ¿Y cómo se calcula la frecuencia relativa? Pues la absoluta partido por el total y por 100. 4 entre 20, 4 entre 20, 0,2 por 100, 20. 2 entre 20, 0,1 por 100, 10. Y así sucesivamente. Evidentemente, cuando haya calculado ya el porcentaje de cada uno de estos valores que aparecen en la muestra, con que aparecen en la muestra, pues la suma me tiene que dar 100. Siempre tengo que hacer estas comprobaciones, ¿eh? La suma de las frecuencias absolutas tiene que ser igual al total de elementos de la muestra. La suma de los porcentajes de las frecuencias relativas tiene que ser igual al 100%. Bueno, pues ahora no veréis mucho, ahora a lo mejor no veis mucho la utilidad, pero para los estadísticos es muy importante el número de veces que ha aparecido un valor en la muestra y todos los valores anteriores a él. Es decir,
¿Cuántas veces ha aparecido 48? ¿Cuántas veces ha aparecido 49 y todos los valores anteriores a él? Es decir, 49 y 48. ¿Cuántas veces ha aparecido 50, 49 y 48? 51, 49, 50, 49 y 48. Eso se le llama frecuencia absoluta acumulada. ¿Veis? ¿Cuántas veces ha aparecido 48 y valores anteriores? Pues 4. 4. 49 y valores anteriores, pues 2 que han aparecido 49 y 4 que han aparecido 48, que son 6. 50 y anteriores, pues 3, 2, 4, que son 9. 51 y anteriores, pues 3 más 3 más 2 y más 4, que son 12. Y 52 y valores anteriores, pues 8 más 3 más 3 más 2 y más 4, 20. ¿Vale? Como veis, eso se puede hacer así o también se puede hacer de esta forma. ¿Cuántas veces han aparecido 6? Pues 4 que llevaba hasta el momento más los 12, 49. Perdón, ¿cuántas veces han aparecido 49 y valores anteriores? Pues 4 de valores anteriores más 2 de 49, 6. 50, pues 6 de valores anteriores más 3 de 50, 9. 51, pues 9 de valores anteriores más 3, 12. 52, 12 de los valores anteriores a 51 más 8, 20. Al final, el número de elementos iguales o menores que el valor mayor de la muestra es 20. Es decir, que aquí ponemos el número de elementos menores o iguales que este valor. Menores o iguales que 4, que 48, 4, que 49, 6. Siempre el último valor de esta columna tiene que ser igual al número de elementos totales de la muestra. Lo mismo puedo hacer, representar la frecuencia absoluta, la puedo representar en porcentajes y decir el 4% son menores o iguales que 48, el 4% no, cuando lo calcule. El 20% son menores o iguales que 48, 30% menores o iguales que 49, 45 menores o iguales que 50, 60 menores o iguales que 51 y 100 menores o iguales que 52. Esta columna se puede calcular de dos formas, pasando a tantos por ciento la frecuencia absoluta acumulada, es decir, dividiendo esta entre 20 y por 100, 4 entre 20 y por 100 es 20, 6 entre 20 y por 100 es 30, 9 entre 20 y por 100 es 45 y así hasta 20 entre 20 y por 100 que es 100%. El último valor tiene que ser 100% porque el 100% de los elementos de la muestra será menor o igual que el mayor valor de la muestra. ¿Vale? Entonces, esto también se puede calcular de otra manera y es menores o iguales que 48, 20%. Menores o iguales que 50, pues 20 que había menores que 48 más 6. Perdón, menores o iguales que 48, 20%. Menores o iguales que 49, pues 20 que había ya más 10% de 49, 30. 30 más el 10% de 15, más 15% de aquí, 45. 45 más 15%, 60% menores o iguales que 51. 60 más 40, 100% menores o iguales que 52. De esas dos formas se puede calcular la F sub I. La calcularemos pues como os dé la gana, pero el caso es que tiene que cumplirse siempre, no equivocarse en esta y luego en los cálculos que se hagan sobre esta, pues que sean coherentes, que este acabe en 20, en el total de datos, que esta suma sea 100 y que esta acaba en el 100%. Y esto es una tabla de frecuencia. Aquí se resuelve, se explica mejor la estructura de los datos de esta muestra. Aquí se puede responder la pregunta: ¿qué porcentaje de cajas tienen un número menor o igual que 50? Pues un 45%. ¿Qué porcentaje de cajas tienen 49 fósforos? Un 10%, etcétera. ¿Veis? Es más fácil de responder a preguntas cuando se tiene clasificado esto. Y es más, a los ingenieros muchas veces nos van a pasar esta tabla. Por eso vosotros vais a aprender a calcular las cosas respecto de la tabla de frecuencia. También respecto de la muestra, pero en los exámenes y en los ejercicios siempre va a ser respecto de los datos que haya en la muestra. Bueno, pues esto es tabla de frecuencia. Vamos a ver un ejercicio.